contamos un poquito el recorrido que estamos haciendo. Nosotros estamos bajo esta lógica en estos cursos, en el 1 y en el 2, que es mirar de distintas perspectivas, con la idea de no linealidad, sino de recursividad, buscando caminos alternativos y con miradas integrales. Esto uno podría decir eh, una definición de alguna manera de la perspectiva desde la cual estamos trabajando tanto el curso 1 como el curso 2. ¿Qué hicimos en el curso 1? Y si bien nosotros lo compartimos en el encuentro anterior, pero hubo docentes que no pudieron estar presentes, entonces son dos cursos, pero que en realidad es un solo curso dividido como en dos partes. Nosotros hicimos un primer recorrido donde trabajamos con textos sobre enseñanza en la universidad. De allí hicimos un recorrido a través del Genially, trabajando con o identificando innovaciones y también acercándoles algunas definiciones diferentes de innovaciones, porque obviamente no hay ni un criterio unificado y las perspectivas, como recién les mencionaba, son varias y diversas. Y después trabajamos con evaluación, digamos, la idea de planificar la enseñanza y planificar la evaluación. Ese es el recorrido. Hoy, a última hora, vamos a cerrar los foros del curso 1. Nosotros estamos escribiendo permanentemente retroalimentaciones, recuperando ideas, sugerencias, reflexiones que ustedes hacen. Hay muchísimos ejemplos en el último foro que trata sobre evaluación. Hay muchísimos ejemplos de las cátedras donde muestran buenas prácticas de evaluación formativa. Es interesante si ustedes con tiempo eh, de algún modo pueden revisar esas producciones de cualquiera de los cursos que están, van a ver que hay un montón de ideas y sugerencias de cómo establecer algunas prácticas de evaluación que son interesantes y que uno diría pueden cruzar casi cualquiera de las disciplinas en las que ustedes están trabajando. Hoy abrimos, en realidad ya lo abrimos hace unos días, pero digo, formalmente digamos el curso 2, que es como la segunda parte en esta diplomatura, y allí nuevamente hemos armado 4 módulos, solo que en esta oportunidad con un poquito más de tiempo, no tan corrido como en el anterior. El módulo 1, que es el que habilitamos hace unos días, que tiene que ver con poner foco en la clase, ¿sí? Empezar a mirar algunas cosas como más micro, no tan macro como en las actividades anteriores. Y entonces utilizamos una categorización interesante de tipos de actividades de una docente de esta casa de estudios de la universidad, de María Jury, que en su texto de la enseñanza del derecho hace una clasificación de tipos de actividades que nos parecía interesante para empezar a pensar ejemplos concretos de aula y entendiendo que esa clasificación nuevamente puede ser pensada para las distintas disciplinas. Entonces, estamos trabajando con la idea de que ustedes busquen ejemplos de alguna de esas clasificaciones para dar ejemplos, digamos, de su cátedra. Ese es el primer recorrido que vamos a hacer y que lo estamos cerrando el día 13 de julio. Y allí vamos a abrir 3 módulos donde tomamos algunas de las estrategias que, por un lado, en el curso 1, muchos de ustedes las señalaron como estrategias innovadoras que usan en sus cátedras o que empezaron a usar hace poco o que les llamó la atención en el Genially, en aquello que encontraron.
Y entonces el módulo 2 lo vamos a destinar a enseñar y evaluar con casos. Ahora vamos a juntar tanto la enseñanza como la evaluación en el tema de casos. Y ahí vamos a trabajar con distintas tipologías de casos, vamos a redactar casos, vamos a analizar casos, ese es el recorrido que vamos a hacer. En el módulo 3 vamos a hacer lo mismo, pero con proyectos, también enseñar y evaluar con proyectos. Y en el módulo 4, enseñar y evaluar con simulaciones. Todos estos recorridos que estamos haciendo, podríamos decirle que además de aprender sobre ellos, son insumos para el trabajo final que ustedes tienen para hacer, que Gachi en el encuentro anterior abrió y contó algo acerca del trabajo final, que además está colgado en el campus, pero cuando terminemos el encuentro hoy, vamos a volver un poquitito sobre el pedido. Tuvimos algunas consultas y nos parece por ahí interesante compartir con todos ustedes eh, nuevamente o aclarar aspectos del trabajo final, recordándoles que el trabajo final es por cátedra, mientras que la participación en los módulos es individual. ¿Está bien? Esto tiene que ver con acreditar la diplomatura. Entonces, sí, Virginia, Hola, buenas tardes. ¿Podrías hola. explicar, Rebeca, por favor, con más detalle en qué consiste el trabajo final? Porque no me queda claro la manera en que está redactado, qué se espera en ese Bien, trabajo. si les parece, antes de terminar, le dedicamos un ratito al trabajo. Lo tenemos puesto en el PowerPoint al final, las consignas del trabajo final y algunos insumos que les vamos a ir subiendo para ayudarlos en el trabajo final. Pero si te parece, lo vamos a hacer al final, así nos quedamos con tiempo para conversar inclusive sobre Gracias. eso. ¿Está bien? Fantástico. Buenísimo. Bueno. Este es el recorrido en el que estamos, entonces estamos entrando en este módulo 1 y eh, les queremos eh, compartir, por un lado, algunas ideas más que queremos ir sumando al tema de la planificación, las estrategias de enseñanza y innovación. Vamos a hacer un pequeño recorrido conceptual ahora y después les vamos a proponer, vamos a mirar juntos un video con un pequeño cuestionario donde vamos a trabajar en grupos para analizar ese video en términos de estrategias, recursos, eh, contenidos que se están enseñando. Obviamente, eh, digo, un video cortito que puede ser justamente mirado desde distintas perspectivas teóricas, de distintas disciplinas, y que vamos a hacer un trabajo grupal en esta oportunidad, no por cátedras ni por carreras, sino justamente vamos a mirar desde la interdisciplina ese pequeño video. Como queremos mostrarles un poco, y por eso elegimos la trama, estas partes que parecen sueltas, que venimos haciendo, digamos, en cada eslabón de cada clase o de cada foro o de cada actividad, para nosotros tienen de base la idea de una trama. No son actividades sueltas, no se puede pensar un recurso o una estrategia si uno no lo tiene asociado a un objetivo de aprendizaje que quiere que sus estudiantes logren. No se puede pensar un contenido disciplinar si no se asocia a cuál es el sentido y para qué se aprende. Entonces, por ahora tal vez aparezcan como sueltas estas piezas, pero todo el tiempo nosotros estamos tratando de ir mostrando la trama. Y aquí hay un poco de la trama que está como detrás de todas las decisiones que con Gachi vamos tomando con relación al curso. Uno de los hilos que tejen esta trama es el concepto de innovaciones, sabiendo que no hay un lugar donde pararse, donde todas las cátedras puedan decir, esto es innovación para mí, porque efectivamente lo que es innovación para una cátedra puede no serlo para la otra. Por eso les acercamos distintas definiciones de innovaciones,
pero básicamente lo que queremos intentar, y hago un pequeño link con el trabajo final, es que ustedes puedan planificar, diseñar, pensar algo que sea distinto a lo que vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Y si tuviéramos que ponerle una definición casera a innovaciones, diríamos eso, hacer algo de manera distinta a como lo hacíamos hasta ahora. El segundo hilo que teje esta trama es la pregunta permanente por el sentido que tiene enseñar esto y de esta manera. ¿Está bien? Más allá de lo que el programa dice, más allá de lo que la carrera tiene definidos como contenidos a enseñar, es cómo nosotros logramos, como docentes, ayudar a que nuestros estudiantes le encuentren sentido a aquello que aprenden. Y esta es una pregunta recurrente en términos de planificación y también de evaluación. El tercer hilo, que de algún modo tiene que ver con las metodologías activas, es dónde ponemos al estudiante, o sea, desde nuestros diseños de enseñanza, cómo ubicamos a este estudiante definido desde esta perspectiva de un estudiante protagonista. Y un estudiante protagonista, como lo venimos trabajando con ustedes, es un estudiante que no solamente resuelve las propuestas que nosotros les hacemos, sino es un estudiante que puede formular sus propias preguntas, que puede hacer sugerencias, que puede identificar recursos y sumarlos a las cátedras. Es un estudiante que puede ocupar un lugar diferente a simplemente cumplir tareas. Ese protagonismo también tiene que ver con que ese estudiante pueda tomar decisiones acerca de sus modos de aprender. Y si miramos el horizonte de este protagonismo, diríamos también que estaríamos caminando hacia la posibilidad de que el estudiante también tome decisiones acerca de cómo mostrar aquello que aprendió. Y eso tiene que ver con el desarrollo de un estudiante autónomo. El cuarto hilo que teje esta trama es lo que venimos compartiendo, que no se trata de pensar una actividad, sino cómo pensamos en las propuestas para nuestros estudiantes como experiencias de aprendizaje, entendiendo que esa experiencia no es simplemente una actividad que resuelve, sino una experiencia que impacta en el estudiante, que hace visible el qué y el cómo el estudiante está aprendiendo. El quinto hilo son las estrategias, por eso nosotros estamos haciendo un recorrido por algunas de las estrategias, o sea, algunas ustedes están visitando a través del Genially, otras nosotros vamos a dedicarnos en profundidad en este curso, otras ustedes mismos están compartiendo ejemplos de estrategias que utilizan en sus cátedras. Y el último hilo es el de la evaluación, entendiendo que todo el tiempo estamos buscando que haya coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Entonces, si nosotros vamos a innovar en las prácticas de enseñanza, significa que también tenemos que innovar en las prácticas de evaluación. Yo voy a avanzar un poquitito, después vamos a habilitar, pero digo, si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo, quiere aportar algo, simplemente abra el micrófono y por supuesto los escuchamos. Avanzo una más. También en esta manera en que estamos pensando en algunos cambios en la enseñanza, traemos el concepto de lo que se define como pedagogías emergentes, ¿no? Que básicamente se cuestionan o se preguntan si lo que hacemos habitualmente, que podríamos identificarlo como una pedagogía más tradicional, responde a las necesidades de los estudiantes de hoy. Y las necesidades y las características de los estudiantes de hoy han variado muchísimo. Uno podría tomar hoy post-pandemia como un hito en términos de entender cómo ha cambiado el modo de aprender de los estudiantes. Obviamente, la inteligencia artificial
como otro hito que atraviesa este cambio en las necesidades de los estudiantes. Y esas pedagogías emergentes ponen foco en la revisión crítica de las metodologías de enseñanza, la revisión de los roles de profesores y estudiantes, cómo cambian desde las pedagogías emergentes, la conformación de redes para compartir, difundir el trabajo y buscar apoyo entre pares, y cómo ofrecer experiencias de aprendizaje centradas. Uno podría decir, bueno, le falta una parte, ¿centradas en qué? Bueno, centradas en el sentido de, por un lado, la idea de en contexto, centradas en situación, ¿no? Nosotros hablamos siempre de enseñanza situada, pero también de enseñanza expandida, ¿no? Esa idea que lo que ocurre hoy en el aprendizaje de los estudiantes no ocurre solo en el marco de la clase universitaria o dentro de las cuatro paredes de la universidad. Entonces traemos, ustedes seguramente en algún momento leyeron algún texto de Mariana Maggio y queremos volver a traer también para mostrar cómo algo de estos escenarios también servirían como de inputs, como de pistas para el diseño que ustedes tienen que hacer del trabajo final. Mariana Maggio plantea que hay tres tipos de escenarios en términos de el lugar del docente y del lugar del estudiante. El primero ella lo llama escenarios de interacción, y ahí nosotros pusimos ejemplos de estrategia, ¿no? La clase expositiva, la clase dialogada, la ejercitación, la demostración o la mostración, ¿no? O la modelización. Un segundo escenario que ella lo llama escenario de colaboración, donde el foco es que esos escenarios de colaboración, en esos escenarios participan personas que no solamente son personas de la cátedra, en términos de especialistas, voces de distintas perspectivas, y uno lo puede ver en las estrategias de caso, de aprendizaje colaborativo, simulaciones, gamificación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos más estructurados, y los escenarios de co-creación, que en realidad combinan los dos anteriores, pero le dan un lugar más protagónico al estudiante, ¿no? De alguna manera se legitima más las voces de los estudiantes, y verán que también ahí los casos, el trabajo por metáforas como hicimos con los que ustedes participaron el año pasado, el aprendizaje colaborativo y los proyectos más abiertos, a diferencia del escenario de colaboración, donde los proyectos van a ver que son más estructurados por los docentes, con menos participación de los estudiantes en el diseño de los proyectos, a diferencia de los escenarios de co-creación, donde los proyectos son más abiertos, dándole un lugar preponderante a las propuestas, las ideas de los propios estudiantes. Sumamos algo más, también a cuando ustedes vayan a hacer ese diseño de secuencia de clases, hay una parte que tiene que ver con la selección de los contenidos disciplinares que van a decidir, van a definir, y acá tomamos también una clasificación. Les decimos que a nosotros las clasificaciones no nos gustan, digo, compartirlas para atarnos a ellas, decir, bueno, yo estoy ubicado en este cuadradito, sino las clasificaciones pensamos que ayudan a expandir nuestras ideas, que de ninguna manera tengo que ponerle la etiqueta o el nombre, pero sí nos permite abrir nuestras cabezas a mirar desde otra perspectiva. Entonces aquí tenemos una diversidad de abordaje de contenidos, ¿no? Cuando uno piensa en diseñar el recorrido que va a hacer con los contenidos, hay una manera de hacerlo que se llama espiralada, ¿no? Donde exactamente como el dibujo de una espiral, uno avanza, pero vuelve para atrás para recuperar algo de lo que venimos haciendo.
nosotros de alguna manera en la presentación que estamos haciendo hoy al principio tratamos de hacer algo de ese espiral, pero lo estamos haciendo nosotras, pero también cuando pensamos en una actividad también vamos a pensar en cómo espiral, cómo ustedes toman algo de lo que ya trabajaron, de lo que venimos trabajando para avanzar. Otra manera de hacerlo es cuando uno selecciona un abordaje que se llama difusivo, que es más una rama, una ramificación, ¿no? Cuando uno mira que hay muchas posibilidades para tratar un mismo contenido, que puede ser de distintas perspectivas, desde distintas teorías, de distintas referentes que nos muestran desde diferentes contextos, desde diferentes intereses geopolíticos, es decir, la idea de lo difusivo tiene que ver con justamente ramificar. La diversidad polifónica, donde también hay diversas voces y perspectivas, pero la idea de lo polifónico es que la construcción de esos contenidos se hace de manera conjunta. El ejemplo más claro son, por ejemplo, las escrituras compartidas, ¿no? En distintas disciplinas donde los estudiantes hacen una producción como obra colectiva, ¿no? Donde las propias voces de los estudiantes aparecen representadas en ese abordaje. Y después, una manera también de abordar los contenidos es de perspectivas expresivas. Hoy, con el concepto de multilenguajes, uno diría, ¿por qué estaríamos presentando o pidiendo a los estudiantes producciones que básicamente estén abordadas y diseñadas, pensadas desde el lenguaje escrito o desde el lenguaje oral, cuando hoy hay muchísimas formas de representación para mostrar esos contenidos que se están aprendiendo? Hasta acá, yo voy a dejar de compartir acá para volver sobre nuestras posibilidades, primero de pensar en lo que estamos pensando y después vamos a mirar juntos un video. Fernando ahí justo levantó la mano. Ah, bueno, muy bien. Rebeca, me preguntaba si todas estas opciones también pueden combinarse, digamos. Totalmente, totalmente. Esa es la idea, por eso seguimos hablando de trama, pero es un tejido, justamente. No es que yo o pienso en cómo, en la co-creación de la clase, o pienso en seleccionar contenidos de manera espiralada, o pienso justamente lo que estamos intentando, y es un ejercicio justamente no lineal, ¿no? Es esa complejidad que para nosotros tiene pensar hoy la enseñanza, que ya no es más solo me paro y hablo o solo transmito contenidos, ¿no? Es una trama compleja. Si nosotros la miráramos inclusive desde el concepto de complejidad, veríamos que no dejó de ser esa cosa simple, digo entre comillas, ¿no? Le explico a los alumnos el tema de la clase, después los alumnos hacen un ejercicio de aplicación, después tomamos un examen parcial o final y se acabó. Hoy esa simpleza, entre comillas, digo, está atravesada por la inteligencia artificial, por estudiantes que aprenden de manera diferente, por un modo de prestar atención totalmente diferente al que tenían los estudiantes de antes, por un modo de formularse preguntas que no es simplemente profesor, no entendí, y uno dice, bueno, te vuelvo a explicar. Esa complejidad requiere tramas complejas de planificación, de enseñanza y de evaluación. Entonces, lo que estamos pretendiendo es como ir mostrando esos hilos complejos que les sirvan a ustedes como referencias para pensar sus clases. Por eso les decíamos, no es que hace falta que le pongan la etiqueta, yo estoy haciendo espiralado, sino que el concepto, la idea, así como uno puede planificar una unidad, por ejemplo, de su materia, a partir de un problema, y todo lo que va a ser
durante el cuatrimestre es trabajar alrededor del problema, o trabajar alrededor del caso, o trabajar alrededor de un proyecto, o trabajar con perspectiva de interactuar con estudiantes o con expertos disciplinares que no están en la universidad. O sea, lo que queremos es esa idea de expandir nuestras cabezas. Eso es lo que estamos intentando, ¿no? Por eso las 1000 posibilidades de combinatoria, Sí, y ¿no? como decíamos en algún otro encuentro, Fernando y todos, ¿no? Nosotros presentamos algunas clasificaciones que son como del campo más teórico o de la investigación empírica acerca de la enseñanza. Pero esas categorías están en un plano teórico, o sea, son construidas por ahí a partir de la evidencia, por ahí a partir de la empiria, pero es una conceptualización. Y lo que sucede en las aulas, bueno, entrama todo aquello que uno formula como categorías teóricas. Entonces, muchas veces con Rebe, con esta idea de la trama o del tejido o de las pinceladas, ¿no? Decimos, es como una obra de arte. La clase es como una obra de arte. En esa obra de arte uno puede advertir distintas tramas que se van cruzando, hilos, algún nudito que lo das vuelta y lo mandas para atrás, ¿sí? O sea, todas esas cuestiones que nos pasan cuando damos clase y que seguimos adelante, naturalizamos, algunos quizás hasta lo toman como una tarea técnica, ¿no? Como, bueno, tengo que enseñar esto, hago esto, pongo este ejercicio, les doy tal actividad. Bueno, todo eso, cuando uno lo empieza a mirar con cierta extranjeridad, bueno, nos presenta un mundo de posibilidades e incluso nos permite reflexionar profundamente sobre cuestiones que quizás no habíamos advertido. Eso. Y ahí le sumamos también la coherencia con la evaluación. Y entonces también vienen las preguntas. Si cambiamos nuestro modo de enseñar, ¿cómo cambia la evaluación? ¿No? ¿Cómo tendría que cambiar la evaluación? Y eso no significa borrar todo lo que uno hace hasta ahora. Porque uno también vieron que hay una tendencia a decir, bueno, ya nada de lo que hacíamos antes y ahora todo es nuevo. Bueno, no, de ninguna manera. A veces la pregunta, como decía Gachi recién, en mirada como extranjero, lo que hace es ratificar que vamos por el buen camino y no necesariamente eso implica que hay que cambiar esa parte de la cursada o esa parte del modo de evaluación. Pero está claro que ni el estudiante presta atención como nosotros estamos acostumbrados, ni la transmisión es la única manera de llegar a los estudiantes, ni que el estudiante repita de memoria información en un examen da cuenta de un aprendizaje, ¿no? Y obviamente, digo, también acá distinguimos, porque en la formación profesional uno diría, hay cosas que sí tiene que aprender y tiene que aprender los nombres, y, ¿no? Pero hay muchas otras que no necesitamos que repita. La información está accesible, necesitamos que piense, que analice críticamente, que tome decisiones, ¿no? Que se formule preguntas. Bueno, un poco también la discusión que estamos teniendo con la inteligencia artificial, que no es tema de este curso, que van a tener en el próximo módulo, pero también lo mismo, ¿no? O sea, hay que usar, no hay que usar. Uno dice sí, no siempre, no todo, depende en qué circunstancias, depende qué le pido, qué le enseño. Ahora, está claro que es un instrumento, está claro que nosotros tenemos que seguir formando estudiantes reflexivos, cuestionadores, que sean capaces de cuestionar, de reflexionar, de analizar críticamente, de argumentar. Eso, uno podría decir, tiene hoy mucha más vigencia tal vez que antes, ¿no? Con todo el avance de la tecnología. Entonces, bueno, todo esto es para pensar, todo esto es para que sirva de insumo, no solamente para el trabajo final, por supuesto, esa no es la intención, pero sí, de hecho, todas estas son pistas para rediseñar, repensar sus propias prácticas de enseñanza, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo, compartir?
No, yo voy a reincidir, digamos, en el comentario, porque la clasificación de estas estrategias, esta forma de pensar, eh, eh, por ahí formalizan muchas cosas de las que yo por ahí no las había situado, pero bueno, son cosas que está buena como esto, formalizarlo. Y, Mm. y veo que hay cosas que yo en algún seminario he hecho, la idea de espiralada, por ejemplo, y entonces decía, pero yo hice eso, pero también le puse un poco de aquello, y me daba la idea de que sí, que al final del curso volvíamos sobre las primeras producciones de ellos para que ellos puedan comparar, pero utilicé otras. Entonces como que... Totalmente, no, totalmente. Por eso nos corremos de la secuencia lógica. Y seguramente ustedes, y de hecho está sucediendo, si ustedes leen los foros donde están participando, muchos de ustedes dicen, yo así estoy haciendo esto, no sabía que se llamaba así, por ejemplo, ¿no? Y eso no es un problema de nombres, obviamente, es un tema de que me doy cuenta y visibilizo y puedo fundamentar y puedo entender mejor que lo que estoy haciendo, esto voy por buen camino, que lo puedo explicar distinto a los estudiantes, les puedo explicar distinto el sentido, por qué les estoy pidiendo esto, que no es simplemente porque, bueno, lo pensé y lo escribí en el programa, sino hay algo de la comprensión porque en la búsqueda del estudiante protagonista, nosotros pretendemos un estudiante eh, que desarrolle habilidades metacognitivas. Hay, hay un ruido ahí. Habilidades metacognitivas significa aprender a aprender. Y aprender a aprender, entre muchas otras cosas, significa que me doy cuenta qué estoy aprendiendo, o sea, soy consciente, hago visible, pero también me doy cuenta cómo estoy aprendiendo, cuáles son las estrategias que yo uso, que me ayudan, que favorecen mi aprendizaje y cuáles me obstaculizan. Bueno, entonces, cuanto más claro yo como docente tengo el sentido de lo que hago, de las estrategias que uso y por qué voy por ese camino, también colaboro con la visibilidad para los estudiantes, ¿no? El estudiante se convierte en autónomo cuando puede decir, me doy cuenta que tengo problemas para resolver un texto argumentativo. Y me doy cuenta que cuando no lo puedo resolver, mi tendencia es abandonarlo. Me doy cuenta. Cuando hago visible eso, puedo empezar a buscar estrategia, que puede ser pedirle ayuda al profesor, pedirle ayuda a un compañero, entrar al chat y pedirle, dame una mano, amigo querido, y a ver si me ayudas a salir. O sea, que si no se visibiliza, se pierde una parte importante de la formación hoy, que es esa posibilidad de ser autónomo en el aprendizaje y tomar buenas decisiones. Ahora, es difícil que el estudiante sea autónomo y visibilice si yo misma como docente no visibilizo mis propias prácticas de enseñanza y de evaluación, ¿no? Bien, Mariela aquí dice, está bueno explicitar esas decisiones didácticas a los estudiantes para que sus experiencias de aprendizaje estén centradas allí, en esas coordenadas didácticas. Eso dará más autonomía. Sin duda, cuando el estudiante entiende el qué y el por qué y el para qué de lo que nosotros les proponemos y los convocamos a hacer, seguramente eso impacta en esas habilidades metacognitivas del aprender a aprender en ellos. Fantástico. ¿Alguien más quiere sumar algo? Ahí hay cosas en el chat, Sí. Rebe, ¿no? Y es bien interesante que está bueno explicitar las decisiones didácticas a los estudiantes para que sus experiencias de aprendizaje estén centradas allí, en esas coordenadas didácticas, dado que esto dará más autonomía. La verdad, Mariela, sí es súper valioso esto que estás diciendo y coincidimos absolutamente. Y Karina también levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta no exactamente puntual de esto, pero hay mucho material y bueno, en particular
no le dedico tanto tiempo como me gustaría, entonces no he podido revisar toda la bibliografía que han subido, pero quería preguntar si tienen presente, si existe alguna que tenga ejemplos o algo que se pueda aplicar a cursos numerosos, porque a mí cada vez que leo algo, las escucho, se me ocurren un montón de ideas, pero siempre como mucho más personalizado y en una situación más hasta de secundario, diría, en donde uno ve un tema en varias clases, donde puede desarrollarlo con más profundidad y justamente más personalizado, en donde le pueda pedir o intervenir con los diferentes estudiantes distintas actividades. Todas las que se me ocurren, al menos a mí, van como para un número reducido de estudiantes. Que no es el caso los que damos clases en primer año, sobre todo. Tampoco tengo una materia como ciencias económicas que tienen 300 alumnos, ¿no? Pero en esos casos, sobre todo, lo veo como tan difícil de poder implementar alguna de estas cuestiones que me parecen súper interesantes, pero difíciles. Entonces digo, quizás hay algún material que no lo he visto, que tenga alguna idea o alguna forma de abordar, porque hay otro problema también, que cada vez que yo pienso en alguna idea, en trabajar en grupos, por ejemplo, al ser de primer año, hay un gran porcentaje que deja la carrera siempre a mitad de año porque sea cuando no le gusta, por las razones que sean. Entonces también trabajar en grupos, en una actividad que se continúe en el tiempo, en los primeros años, es muy difícil. Entonces, bueno, simplemente eso, para saber si hay algún material puntual que tengan presente para ir directamente a ese, entre toda la bibliografía que hay. Dos cosas allí, Carita. Por un lado, sí, podemos hacer una selección, digo, un señalamiento, porque en los materiales que venimos subiendo hay adentro los materiales, digo, ejemplos sueltos, no es que el texto entero está dedicado a eso, pero podemos ir sumando algunos más. Pero por otro lado, digamos, la problemática de los cursos numerosos es universal, digo, pasa en la mayoría de las universidades, sobre todo en primer año. Entonces, para mí hay dos cuestiones que, bueno, venimos conversando y trabajando sobre eso hace mucho tiempo, porque no es un tema fácil de resolver, pero uno podría decir, por un lado, que no todas las estrategias funcionan bien en todos los niveles de la carrera. Quiere decir, no es lo mismo una estrategia para primer año que para cuarto año. Con lo cual, también cuando uno toma decisiones acerca de cómo enseñar y cómo evaluar, no es solamente la cantidad de estudiantes, también primer año o cuarto año son cosas bien diferentes. Entonces, primero hay un relevamiento en donde uno dice, bueno, ¿qué de todo esto puedo hacer en primer año con estudiantes que vienen del secundario, que todavía no se adaptaron a la vida universitaria? Bueno, todo lo que ustedes conocen también, ¿qué puedo de todo esto tomar para primer año? Y entonces yo puedo decidir que voy a hacer solo una experiencia, una en el cuatrimestre, de trabajar, por ejemplo, sobre un proyecto que va a durar un mes. Esa experiencia no es toda la materia, porque no puedo hacer para toda la materia, a lo mejor trabajo por proyectos, por todos estos obstáculos o descripciones de la realidad, ¿no? Y tomo esa decisión, que es no dejar de hacer algo diferente, pero tampoco convertir toda la materia en esas estrategias que realmente son de alto grado de complejidad cuando tengo tantos estudiantes y de primer año. Entonces, la idea cuando nosotros compartimos recursos, estrategias, modos de evaluar diferente, siempre decimos en contexto, en situación. Entonces, ¿puedo hacer algo de trabajo en grupos con 1000 alumnos? Tal vez pueda ser una experiencia que la tengo que pensar bien, estructurar bien, explicarla bien. Va a ser una. Ahora, si estuvieran en cuarto año, seguramente puedo armar toda la materia a partir de proyectos, ¿se entiende? Esas son decisiones que nosotros tomamos, donde
no vayamos ni a un extremo ni al otro, ni todo tiene que ser así. Alumno protagonista, no puede ser que todas las actividades de primer año pongan al estudiante protagonista, porque no va a suceder, porque son un montón, porque no tenemos posibilidades de seguirlo. Ahora, hagamos una en primer año con 300 alumnos, una, hagámosla bien, hablemos con los estudiantes de esa experiencia, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Para qué les sirvió? E iremos sumando imagínense si cada docente hiciera una en primer año, una de estas, bueno, el impacto para los estudiantes sería importantísima y nosotros eh, estaríamos haciendo algo distinto y contribuyendo, ¿no? Pero no nos pongamos en esa exigencia porque ninguno de nosotros la puede resolver de esa manera. Lo que nos pasa ahora, ¿vieron? Ese famoso chiste que, bueno, uno ahora tiene conciencia y se angustia. Antes no tenía conciencia, era feliz. Ahora ya no somos más felices porque toda esta preocupación la tenemos todo el tiempo. No es que decir, bueno, ya está, ya lo resolví. Estamos todo el tiempo buscando alternativas, probando. Siempre decimos, probemos, animémonos a probar. No somos cirujanos, no estamos operando a nadie. Probemos. Y si la experiencia no salió bien, no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, no nos pongamos una vara tan alta que después finalmente digamos, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, no sé si Karina eso responde a la inquietud, pero creo que podemos paso a paso ir probando Sí, alguna de estas cosas. sí, clarísimo, la verdad que sí, muchas gracias. No al contrario. Vanessa. Sí, yo quería sumar en realidad lo que decías, bueno, vos, Rebeca, y a esta inquietud que plantea Karina. Yo trabajo principalmente en el ciclo de nivelación en económicas, entonces tenemos, bueno, una masividad tremenda. Y a veces nos pasa que por esto de querer innovar o hacer cosas distintas, al final estamos todos, todo el tiempo, haciendo cosas distintas. Entonces, bueno, quizás esto de también articular, ¿no?, con las otras materias del mismo trayecto, porque el estudiante al fin y al cabo es uno solo. Entonces decimos, bueno, si vamos a hacer, como decían recién Rebeca, que me parece muy acertado, no sé, una propuesta en primer año, bueno, la propuesta que hace mi materia la va a hacer en abril, entonces que la otra materia haga una propuesta en septiembre, para que no carguemos al estudiante que tenga que armar grupo el mismo mes en dos materias distintas cuando podría estar dividido en el tiempo. No sé, pienso que a veces somos medio personalistas los docentes por la inercia propia que tenemos, que a veces nos cuesta articular horizontalmente y verticalmente. Y eso quizás puede potenciar o decir, mira, yo le cuento mi experiencia al de la correlativa, por si quiere retomar algo de eso después, o bueno, buscar como un poco la vuelta, creo que también es un desafío que nos interpela. Totalmente de acuerdo, la articulación horizontal, nosotros pensamos que es uno de los desafíos que tienen las universidades, porque no es solamente la experiencia, también el desarrollo de algunas capacidades o competencias. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, poner foco en la capacidad de argumentar, por ejemplo, para tomar un ejemplo, ¿qué tal si todos los profesores de primer año trabajaran en profundidad la capacidad de argumentar? Todos, porque ¿a qué materia puede no interesarle? Digo esa como puede ser cualquier otra capacidad, ¿no? Entonces, en lugar de que cada materia despliegue otras capacidades diferentes, que además en un cuatrimestre cortito ningún estudiante logra desarrollar en profundidad una capacidad o competencia, bueno, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y hay dos o tres capacidades que nos ponemos de acuerdo todos los profes de primer año para trabajar en ella, ¿no? Y después serán los de segundo, o por áreas disciplinares, digamos, ¿no? Me parece que todo lo que se pueda articular es, como decís, Vanessa, en beneficio del estudiante. Y además nuestro también, porque qué mejor que tener estudiantes que todas las materias saben que van a tener que profundizar en su capacidad de argumentar y que además se los va a evaluar en su capacidad de argumentar, ¿no? Entonces también hay una lógica que en lugar de estar dispersa, ¿no?, articula. Bueno, esos son buenos ejemplos de buenas prácticas. Gracias, Vanessa. Sí, Esteban. Hola, ¿qué tal?
Hola. Sí, un poco relacionado a lo que se viene hablando, pero yo estoy en el otro lado. Yo doy clases en una materia de cuarto año y algo que nosotros intentamos hacer constructivismo y hacer enseñanza en resolución de problemas, etcétera. Tenemos pocos alumnos. Y algo que yo planteo, le digo, bueno, han tenido esta enseñanza antes, les gusta, y la tienen en muy pocas materias antes de la nuestra. Y en general te dicen, nos sentimos como que estamos en arenas movedizas, no están muy conformes. Ellos también empiezan a seguir con una inercia de que les enseñan, ellos tienen que estudiar y tienen que rendir. Y se sienten más cómodos con eso. Entonces, cuando uno ya al final de la carrera plantea algo distinto, están un poco reacios a Ujú, adoptar. Entonces, me ujú. parece importante que se plantee como algo, como lo que están diciendo recién, de las etapas iniciales, digamos, como que ese Ujú. ejercicio se empiece a hacer antes para que cuando llegue al final, y muchas veces son menos, se pueda continuar y ya vengan un poco formados en ese sentido. Totalmente, totalmente de acuerdo. Siempre compartimos una investigación que se hizo sobre el campo de la evaluación en económicas en Inglaterra hace unos años de esta investigación donde quisieron cambiar el método de evaluación en lugar de multiple choice. Les llevaron casos a los estudiantes para analizar y después que pasaron la experiencia de casos y demás, los investigadores fueron a hablar con los estudiantes a preguntarles si les había resultado interesante la nueva metodología de evaluación y los estudiantes dijeron que no, que prefieren los exámenes tradicionales. Entonces, cuando les preguntaron por qué, dijeron porque en la metodología de casos hay que pensar, en la otra estudiamos de memoria y repetimos, ¿no? Estudiantes de una muy buena universidad de Inglaterra, quiero decir, ¿no? Claramente, bueno, y ahí muchísimas preguntas acerca de el proceso anterior, muchísimas preguntas acerca de cuánta conciencia tienen los estudiantes de sus propios procesos de formación. Bueno, se abre como un abanico, no es solamente si antes, que es muy importante, si se desayunan con esa experiencia en cuarto año y nunca antes hicieron nada de eso, por supuesto que es mucho más complejo y el estudiante también aprende. Vieron, hay un autor que se llama Perrenú, dice el oficio de alumno. El estudiante aprende oficio de alumno, ¿no? Tengo que contestar de esta manera, pero además no solamente eso, sino aprende oficio de alumno y tiene la capacidad de distinguir ese oficio de alumno, depende quién sea el profesor. ¿Vieron? Con este profesor tenés que estudiarte de memoria, punto y coma. Con este otro, ¿no? Y además es una información que circula entre los estudiantes, te recomienda no te anotes en esta cátedra porque te pide poco, te pide mucho. O sea, hay un lugar de oficio de estudiante que lo provocamos finalmente porque lo adquieren de nosotros. Entonces, cuando uno revisa también qué lugar le estamos dando al estudiante, eh, qué formato, cómo formateamos a ese estudiante de la universidad, bueno, vuelve preguntas sobre nosotros, ¿no? Como docentes. Sí, María de los Ángeles, Sí, ¿cómo andas, Rebeca? Un hola. poco con lo que decían, me quedan, creo que nosotros también somos de económicas de casi último año, de quinto año, y lo que tenemos es eso, o sea, los alumnos, sobre todo en la evaluación, es como que aplicamos casos, no es repetir una teoría y dice, bueno, nosotros nunca nos tomaron así. Entonces nos genera un problema porque no es repetir las teorías y en la práctica también hacemos casos prácticos, trabajamos todo el año en aula taller y es diferente y entonces nos enfrentamos a ese problema. Ujú, Que a ujú. lo mejor me gustó lo que dice Vanessa, no sé, estaba pensando, digo, bueno, de repente podemos hacer un caso toda la carrera y empezar con eso y empezar a generarles una actitud crítica, porque el repetir ya no sirve, sino que tenemos que ser, digamos, generarle un criterio, una forma de ver las cosas, de trabajarlo, lo teórico en lo práctico. Es como que dividen
dividiendo mucho esto y a nosotros se nos complica. Ahí Paula es mi coequiper, me va a dar seguramente Ajá. algo. Ok, es verdad, por eso decimos que hay que buscar la coherencia, ¿no? O sea, si no trabajo nunca con un caso, no puedo evaluar al estudiante con un caso, porque hay algo de las habilidades cognitivas que no fueron desplegadas, salvo la memorización. Y entonces, bueno, si yo cambio el modo en que pido que muestre lo que aprendió, es porque tuve que haber trabajado así en la cursada, ¿no? Hay algo de esa búsqueda de coherencia, ¿no? Nosotros lo Gracias. hacemos en la cursada, pero es como que no vienen con la práctica desde siempre. Entonces es como que dice, en esta materia no, nos enfrentamos en algo que antes no lo habíamos visto. Así es, pero el mundo vieron que todo el tiempo nos muestra cosas nuevas que nunca antes habíamos ni oído ni atravesado. Bueno, Justamente nosotros decimos, bueno, qué bueno, porque acá lo estás aprendiendo. claro, totalmente, totalmente. Gracias. Paula, Sí, exacto, para sumar a lo que decía Mari, que somos coequippers en la cátedra, notamos, por ejemplo, desde hace unos años les hacemos entrenamiento en la forma de rendir de esta manera, porque notamos que por ahí ellos tenían las ideas, pero no saben cómo ponerlas en práctica. Eso por un lado, eso había surgido en los casos y también lo habíamos detectado en los parciales y en los finales. Por ahí te repetían el concepto de memoria, o sea que si uno lo evalúa de esa manera, capaz que era un alumno de 10, pero puesto frente a una solución a resolver, que es lo que uno espera de un profesional, la verdad es que no tenían las habilidades para hacer esa traslación. Así que bueno, lo estamos trabajando hace un tiempo. Y sí quería sumar esto que dice Mari, no obstante el desconcierto, no obstante lo que tenemos que trabajar en el aula taller para que ellos se animen a realmente hacer taller, porque las primeras clases llegan como a la espera de que el docente les baje línea y sea una clase magistral, digamos que es lo que muchos esperan. Nosotros desde la primera clase de presentación, es más, hacemos una dinámica en donde entre el equipo de profes vamos sumando a la clase para que ellos como se empapen en algún punto. Pero bueno, los chicos en las encuestas, esto como quería trasladar a los colegas, lo valoran muchísimo, a pesar de que les cuesta, porque se dan cuenta que son competencias que le van a servir mucho en la vida profesional. totalmente. Ahí Gachi puso en el chat, son aproximaciones sucesivas. Nadie va a pasar de un modelo totalmente de transmisión, digamos, de recibir información como el estudiante está habituado, a en un día aprender a trabajar, por ejemplo, con casos, ¿no? Como en este ejemplo. Son aproximaciones sucesivas y efectivamente si uno piensa que no lo voy a hacer solo yo, sino que esto va a suceder en muchas cátedras, bueno, uno diría también estaría menos preocupado que si no la terminó de aprender en la mía, tiene otras instancias el estudiante de que esto suceda, ¿no? Buenísimo. Bueno, si les parece, miren, vamos a ver un video muy cortito de una presentación, alguna advertencia que Gachi les va a hacer de algo del contenido del video, porque no nos vamos a meter a discutir el contenido del video, y les vamos a, después de ver el video cortito, una pequeña guía con algunas preguntas para que ustedes las discutan en grupos. Así que, Gachi, si querés contarles Sí, las advertencias. exacto. Este video nos parece interesante para mirarlo con la hipótesis ficticia, digo, no es así, que estamos viendo el inicio de una clase, ¿no? Como que quien le está hablando a la cámara le está hablando a un auditorio de estudiantes. Esa es la primera cuestión que les queremos plantear, ¿sí? Pónganse en el lugar de que si estuvieran viendo a un profesor universitario, no estamos poniendo ni carrera, ni año académico, que está dirigiéndose a un auditorio. Y por otro lado también decirles que el video es viejo, es antiguo, es prepandémico, ¿sí? Cuando empecemos a analizarlo, van a ver que es interesante igual poder analizarlo,
Luego el video, Rebe, les va a proyectar unas preguntas para que podamos trabajar. Y bueno, eso básicamente, ¿sí? Como que mírenlo y luego conversamos. Lo va a proyectar Bárbara. Perdón, es un inicio de clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a compartir es un pequeño cuestionario guía, digo, no es para que hay que responder una a una, pero que oriente un poquito la conversación. Vamos a disponer de 20 minutos para que ustedes puedan conversar con estas 5 preguntas. ¿Qué se está enseñando en esta clase? ¿Cuáles hipotéticamente son los objetivos de esta clase? ¿Qué recursos se utilizan? ¿Qué encuentran valioso de esta clase? Gachi está escribiendo en el chat lo que yo estoy leyendo, pero también puede tomarle una foto si quiere. ¿De qué otro modo podría enseñar lo mismo? ¿Y qué otro contenido se podría enseñar partiendo de este recurso? ¿Está bien? O sea, objetivos, sentidos, formatos. De eso van a conversar en los grupos. Bárbara los va a dividir, digo, mezclados, como es la idea, porque no queremos meternos con ningún contenido en particular de ninguna disciplina. Y vamos a disponer de unos 20 minutos para que ustedes conversen sobre eso. Sí, Gachi, ¿querías decir algo? Sí, por un lado, remarcar lo que dijiste, que no es que tienen que contestar las 5 preguntas, se van a juntar en el grupito, que probablemente no se conozcan, o se conozcan de vista, o algunos se conozcan y otros no, y van a elegir las que les hagan a ustedes más sentido de las preguntas que están acá. Disculpen, pero a mí se me va la señal, entonces si se me corta, No, yo estoy acá. Okay. Te hago de repetidora. Si Dale. Y la segunda cuestión que quería mencionar es algo que vos dijiste al inicio, Rebe, y es que en este módulo nos estamos metiendo adentro de la clase, ¿sí? Y entonces, pasando de algunas consideraciones más generales que hicimos en el módulo 1, lo que estamos intentando hoy es, pensemos como profes para la clase de mañana, o para la de pasado, o cuestionando la que di antes de ayer, ¿no? O sea, es como tratar de hacer esa primera aproximación a la realidad del aula. Así que eso ya cuando Bárbara diga, los manda a los grupos, y yo diría que y media y 25 vuelven. Vamos a dejar un último ratito para presentarles en conjunto el trabajo final y para que ustedes hagan preguntas y para que tengamos algún tiempo de intercambiar, ¿sí? Entonces eso no lo vamos a dejar para más adelante, sino que sí o sí vamos a trabajar con esto. Pero ahora lo que queremos hacer es, ustedes estuvieron trabajando en los grupos con una tarea potente, es, mira, viste un recurso, viste un profesor dando clase utilizando recursos, ¿en qué te hace pensar esto? Cuestiones acerca del formato, qué podrías llevar adelante en tu clase, y se reunieron de distintas disciplinas. Entonces, la invitación ahora es que algunos de los grupos claramente no van a poder todos hablar, nos compartan lo que consideran que fue lo más potente que trabajaron, se problematizaron o resolvieron al interior del grupo. Así que ya saben cómo es la dinámica, levantan la mano y empezamos a hablar con los primeros que aparecen. Empieza María de Los Ángeles. Bueno, ahí Patricia, no sé si me podés ayudar, pero yo voy a compartir un poco lo que fuimos resumiendo.
Fue muy rico, en principio, o sea, discutimos bastante y todo nos encantó el recurso, que creo que cada uno se lo va a llevar para la clase. No sé si se está viendo Sí, claro, se compartir. está viendo, sí. Bien, lo primero que hablábamos era esto de, o lo más importante que vimos que se estaba enseñando más allá de la materia en sí, por así decirlo, era esta relación de las diferentes variables. En este caso, las económicas, sociales, todo lo que fue sucediendo y cómo se interrelaciona todo esto, y sobre todo lo que Patricia nos llevaba, a lo mejor por su orientación también de psicología, es esto de perder los prejuicios. Esto de que uno a lo mejor siempre dice lo anterior fue mejor y cómo mostrar a través de los datos que no es así, ¿no? Que hace 1810 nos moríamos todos y ahora no. Entonces, para nosotros fue, más allá de la materia en sí, es generar ese espíritu crítico y esa correlación de datos con lo que uno después puede tomar una decisión o puede después ver otra, qué es lo que pasó en una materia específicamente. Después, si me permitís un minuto, es salir de los contenidos de lo que enseña y pensar que lo que enseña es una matriz de relación que yo la puedo poner en cualquier lugar. Y en segunda instancia, interpelarme sobre los prejuicios que yo tengo, que es la manera de iniciar el trabajo hacia la construcción de una forma de que los pibes puedan ejercer el espíritu crítico. Bien, totalmente, ¿no? Como desnaturalizar lo que viene siendo. Bien, perfecto. Bueno, después como recurso vimos que la tecnología en sí es la realidad virtual, porque mezcla una cuestión que es de la virtualidad con la misma persona, porque ahí él va con su mismo cuerpo iba cambiando, entonces es una realidad virtual, ¿no? Mezcla virtualidad con... Nosotros pensábamos, bueno, cómo aplicarlo desde nuestra tecnología, y bueno, podríamos hacer una animación, ahí justo también Patricia nos compartió eso, que con esta cuestión de las burbujas podríamos trabajar, pero es una tecnología un poquito más desarrollada que bueno, nosotros no tendríamos en este momento. Sí podríamos aplicar un videíto, a lo mejor pensábamos hacer un videíto que te muestre esa movilidad en un video, pero bueno, llegar a la realidad virtual tiene un poquito más de complejidad. Después, ¿qué encuentran valioso? Un poco lo mismo que al principio, ¿no? Esta articulación compleja de un devenir histórico y esta cuestión de conectar el dato con una propia experiencia humana, vincular esa conexión con lo propio, que es importante sobre todo para estas generaciones, si no es como que lo ven algo aparte, y bueno, está bueno en ese sentido, y de vuelta cuestionar los prejuicios. No sé, Patricia, ahí si querías agregar algo más, pero más o menos esa era la... Y después, ¿qué otro modo podría enseñar lo mismo? Hablábamos esto de juegos de simulación, a lo mejor una línea de vida con historiografía, con una persona a lo mejor concreta, hacer una línea histórica, más un formato geográfico, e ir viendo a lo mejor cómo los países fueron cambiando de lugar o con colores, se me ocurre ahora. ¿Y qué otro contenido se puede enseñar partiendo de este recurso? Creo que muchos. Ahí nos volvimos acá y ya no pudimos discutir mucho. Primero que decíamos, sobre todo Patricia nos comentaba esto de la salud mental, de cómo cambió el modelo de atención, de geografías. Bueno, eso sería un poco lo que trabajamos en nuestro grupo. Total. Y con Rebe queríamos como ponerlos que estuvieran mezclados, porque según la disciplina de la que vienen, se les pueden ocurrir distintos temas para la enseñanza. Buenísimo, María de Los Ángeles y la sala 8. Bueno, gracias. Vamos a oír. Sí, y vamos con Paula, que levantó la mano también.
Paula. Hola, buenas tardes a todos, Hola, ¿cómo ¿cómo están? estás? Disculpen que Hola. los digo de cámara, estoy desde el trabajo, discúlpenme. Con nuestro grupo estábamos mezclados de distintas áreas también y más que nada lo que queríamos, rescatar o resaltar, más allá de lo que se está enseñando, cómo se está enseñando. Ujú. Al comienzo del video resalta que no nos quiere enseñar estadística, sino la forma en la que va a enseñar esa estadística. Entonces, por ahí, rescatar la utilización de diferentes recursos o medios audiovisuales para poder mantener la atención, el hilo y el entramado de todos los temas a lo largo de una misma clase. Por ahí decíamos que en cada materia, por ahí hay temas tediosos o complejos para que los alumnos lo puedan aprender de manera diferente. Entonces, hacer el uso de esos diferentes recursos que tenemos hoy en día para mantener la atención de los alumnos. Bien, buenísimo, sí. En este caso en particular eran como recursos súper sofisticados, ¿no? Sí. María de Los Ángeles también lo trajo, dijo, bueno, podríamos hacer que en el grupo Levanta un PowerPoint con animación y alguna sugerencia de algún sitio. Esto realmente es que muestra una tecnología muy, muy compleja. Exacto. Y que claramente este señor la estaba vendiendo, la tecnología. ¿Sí? Digo, en este punto también a veces aparece en el video, vos lo ves y te enamorás, el tipo lo estaba vendiendo, sí, o sea que estaba también eso presente. Pero bueno, como dice Mariela acá, claro, la forma agrega, altera, enseña otras cosas, ¿sí? La forma también es contenido, sí. Verónica Edwards a full, Mariela, compartimos. Bien, Paula, ¿algo más querías o pasamos a otro? A Mauro. No, sé si alguien más del grupo quiere decir algo, sino era más que nada eso, rescatar más que el contenido, la forma en la que se transmite ese contenido. Genial, exactamente. Bueno, gracias. Vamos con Mauro entonces. Buenas tardes. Ahí está Cecilia, que estaba en el mismo grupo que yo, así que por ahí. Yo quería hacer un comentario solamente de todo lo que hablamos, que fue interesante, algo pequeño, pero que a mí me interesó mucho. Creemos que este tipo estaba en un storytelling, digamos, de la gente que muestra datos, esto que está muy de moda ahora, y que yo quería resaltar que más allá del recurso increíble de que él apareciera en el video junto con los datos, que uno podría hacer un video y mostrarlo y pararse al lado de la pantalla, es la manera de presentar de él aportaba por lo menos la mitad de todo. O sea, la manera en que él entonaba, se movía, mostraba emoción o menos emoción, esa conexión humana que hace falta, que la misma presentación, los mismos recursos tecnológicos, con alguien que hable en un tono continuo, que no mira la cámara, que nada de nada. Yo ahora no miro porque estoy mirando la pantalla de la computadora. Muy mal, Mauro, muy mal. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Me parece que eso aporta muchísimo y que no es menor. Digamos, por ahí nos centramos en los recursos tecnológicos y al final terminamos prestándole mucha atención a eso y las posibilidades que tenemos con nosotros mismos y los recursos que nosotros tenemos naturalmente para conectar con la gente, me parece que son muy valiosos. Solo eso de mi parte. Cecilia está en el grupo, así que dale, que hay mucho para decir. Pero digo, para fortalecer la idea que traes, esta idea de conectar, ¿no? Como en una clase, en cualquiera, lo que uno intenta como docente es conectar que lo que voy a enseñar con lo que los alumnos saben, para eso necesito tender puentes, para tender puentes tiene que haber cierta empatía, tengo que poder estar considerando quién es el auditorio, cómo son los destinatarios, qué les interesa, provocarlos, ¿no? Es bien interesante. Acá Pilar agrega y suma, calculo, a esto que estás diciendo, Mauro, la cuestión de ser histriónico, ¿no? De los cambios de voz, de cuestiones, del gesto y de todo eso. Lo que sí quiero mencionar es que, por supuesto que alguien que tiene todas estas características tiene como que le vienen con el ADN, ponele la cultura, lo que sea, probablemente
tenga mayores posibilidades de llegada, pero que no alcanza eso, ¿sí? Y que también encontramos muchos ejemplos de profesores. Yo tengo uno, lo voy a decir, Rebe. A Rebe le da vergüenza cada vez que lo digo, pero es así, Alicia Camilioni. Alicia Camilioni te da clase con unas fichitas acá, o trae 150 diapositivas y habla, en un tono monocorde, igual te interpela, ¿sí? Entonces, no es ni todo el recurso, ni mucho menos, ni todo el histrionismo o las capacidades de los profesores. Si no, habría muy pocos buenos profesores, ¿sí? Así que, claro, bueno, sabe muchísimo y debe poner en juego también otras cosas, ¿no? Pero como tener esa cuestión que si el propósito es conectar, se puede conectar de distintas maneras, ¿sí? Así que, bien. Bien. Mauro, Nos queda Fernando. Fernando. No, Fernando. Liliana, y chau. Fernando y Liliana y basta. Por decreto. Sí, porque así vamos con lo del coso que les va a interesar estratégicamente. Bueno, muy rápidamente, muchas de las cosas que discutimos en el grupo ya se mencionaron previamente. Pero bueno, vimos que este recurso del Gapminder, el diagrama visual ese, en realidad, en el fondo hay una clase expositiva. Para mí, ojo al piojo, porque a mí no me movió pelo, digamos. El recurso, digamos, se robó todo, y la actitud del tipo se robó todo, pero una clase, entonces yo la podría dar como una clase magistral. Entonces, ahí no innova en nada, me parece, no movió mucho. Por ahí, el tema del contenido forma también nos movilizó, porque justamente el tipo está transmitiendo una investigación o resultados cuantitativos y deja de lado un montón de cuestiones cualitativas. Y simplifica muchísimas cosas que en algún momento él se permite desglosar y decir, bueno, ojo al piojo, porque tenemos un dato acá que si lo damos vuelta, no todos están ricos y poderosos y no sé cuántos, sino que acá hay porciones que no están en el mismo lugar del gráfico. Pero también transmitió ciertos valores que por ahí eran como muy gruesos, ¿no? Que era onda, al principio te dice, bueno, todo se va moviendo hacia allá, acá hay complejidad en este caso, pero al final él termina transmitiendo la idea de que el futuro es súper promisorio y maravilloso, y de que todos vamos a ir para el lado de que están abierto el mundo para ir hacia allá, que es un valor, digamos, que yo no sé de dónde lo saca, digamos, que quizá sería interesante dialogar con el profe, que se haga un poco ida y vuelta para decir, bueno, ¿qué es ser rico y saludable? ¿Cuáles son? Cuestionemos un poco esta cuestión, porque son todos esos números, lo cuanti es maravilloso, pero lo quali, bueno, tiramos un centro con otra forma de representación, y ahí pensamos nosotros qué otro formato, ¿no? Y bueno, a ver, tiramos un testimonio de qué es lo que es vivir en la loma del no sé dónde, en el país más rico del mundo, en Estados Unidos, si querés, que está súper allá, pero viví en una ciudad hecha mierda, etcétera, etcétera, ¿no? Con problemas económicos, etcétera. Bueno, otra forma. Eso que estás diciendo, Fernando, es de alguna forma lo que queríamos advertir antes de proponer el video como recurso, ¿no? Este video como recurso para el análisis despierta un montón de cuestiones con las cuales no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en el contenido, ¿sí? O sea, en esta visión del mundo verde promisorio se están matando ahora, o sea, digo, tenemos un montón de cuestiones para decir, pero incluso el video mismo, este video, en una clase de X, de historia, de, no sé, de ambientalismo, ¿no? De sustentabilidad o lo que sea, uno lo puede usar justamente para interpelarlo críticamente, ¿no? O sea, justamente la idea, esto que vos decís, bueno, el señor está exponiendo, sí, está exponiendo, expone bastante bien, tenemos que decir, ojalá uno pudiera exponer así en muchas clases, pero uno lo que podría hacer también es justamente decir, bueno, cuáles son los conceptos que está trayendo, incluso en una clase de matemática de los primeros años de las carreras, es
qué significa cuando aprieta la bolita y se va una para un lado y otra para el otro en términos de representaciones matemáticas. Hay un montón de cuestiones que esto dispara, que nos hace pensar acerca de la enseñanza. Obviamente que cuando él dice, o sea, vamos a terminar en un futuro verde y promisorio, nada, te agarra como un poco de, dale, estás viendo un canal muy Rosita, ¿no? Digo Rosita en el sentido de Perdón, quisiera decir que él está vendiendo, y es lindo vender con lindas ideas, porque exacto, si vos vendés un producto y decís, bueno, mira, nos vamos a matar todos en la Tercera Guerra Mundial, claro, claro. Y nadie le compra más, sea un youtuber casi. Exacto. Igual, perdón, me permito, yo ahí puse en el chat, él tiene una charla de TEDx donde hace una categorización se llama la lavadora, digamos, del lavarropas, Sí, donde hace lavarropa. distinción de pobres, ricos, y con criterios como bastante objetivables al menos, o sea, que me parece que tiene otra postura, como que no es tan rosa, ¿no? Está bien. Como No, para pero que sepamos al que le interese el debate, digamos, más allá de eso. Pero digo, y acá, corto esto, perdón Fernando, pero solo por una cuestión de tiempo y para dejarla a Liliana, que en realidad nuestro interés era mostrarles esto. Les dijimos, supongan que es una clase, sabemos que es un video de la BBC y que el señor está vendiendo el producto, pero supongamos que es una clase y qué podríamos hacer con esto y qué analizan. Y ese trabajo, estamos seguras que al interior de los grupos fue muy rico, más allá de las diversidades que hayan analizado. Entonces esto uno podría pensarlo también en esa articulación para cada una de las aulas, qué podríamos hacer, cómo lo podríamos hacer, etcétera. Vamos con Liliana y voy a cortar esto para ir a la tarea bien del llano, que es pensar en la consigna de trabajo final. Bueno, hola a todos. Rápidamente, en el grupo tuvimos algunas diferencias de criterios en lo que veíamos, así que voy a expresar un poquito la síntesis. No nos pusimos de acuerdo quién iba a decir las cosas, pero en definitiva compartimos un poco todo lo dicho. Lo que dice Fernando, uno de los participantes era prácticamente que pensaba, y muy parecido a lo que dijo Fernando recién. Yo comenté que en la cátedra utilizamos animaciones muy cortitas, con los power y con precis a veces, pero el tema es que en este caso había una infografía animada que no cualquiera tiene ese recurso, que también comenté que en la cátedra nuestra habíamos intentado hacer como algún trabajo con cine para poder tener este alcance a estos recursos, porque nos parecen interesantes. Obviamente con todo esto que vos dijiste de las limitaciones de los contenidos, o toda la apertura que te puede llevar, estas infografías o constelaciones que podríamos hacer, podrían ser mucho más expansivas, podrían tener otras características, me parece que es un buen recurso. Uno de los participantes del grupo habló de la aula invertida, que me parece que es clave, pero si esta aula invertida, que nosotros podemos subir algo de esta manera, grabado con otro tiempo, con recursos, con gente de otras cátedras, etcétera, no tiene luego un debate, también es una clase magistral, dada como tirada, y después no sé hasta dónde llega, digamos. Si esto no tiene después una devolución, si no tiene después un debate, si no tiene después un ponerse a pensar sobre estos datos que se dan, eso es lo que un poco dijimos en el grupo. Bien, bien. Acá Karina también, gracias Liliana, y acá Karina también pone en el chat cómo se inspiró el grupo para pensar en algo así, desglosando toda la materia, o sea, la materia y cada unidad. María de los Ángeles, un segundo. Un segundo. No, a mí me interesa eso que vos dijiste, Gachi, de cómo utilizar a lo mejor un solo recurso en distintas materias y verlo desde distintos lugares, sí, para no perder, porque nosotros, me parece que Vanessa un poco decía, cada uno tiene que pensar y matarse a dónde está el recurso, y a lo mejor utilizar un solo recurso y verlo en distintas materias desde distintos ángulos me pareció súper interesante, Gachi. Miren qué interesante sería que producto de estos módulos de todos, no solo de los que tenemos con Rebe, ustedes pudieran tener un repositorio donde cada cátedra dice, che, yo usé este recurso para esto, el recurso está bueno, se los dejo. Después no importa si lo usa Derecho y Arquitectura, porque el de Arquitectura le vio algo que lo del de, ¿se entiende? O sea, y eso
esa curaduría hecha por un docente, la verdad es que es increíble, ¿sí? Se re puede hacer desde la SAP para que sea un producto de esta diplomatura, ¿por qué no? Háganlo, incluso hasta pueden ver si consiguen a alguien que les financie. No estoy diciéndole a la universidad, digo, se puede ver, hay que ponerse la camiseta y hacerlo. Es recontra posible. Bien, pasemos ahora al trabajo final. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí, ¿lo están viendo? Sí. Ok. Bueno, el trabajo final, como dijimos, es por cátedra, ¿sí? Y este trabajo que ustedes van a hacer acá termina con estos dos seminarios, con estos dos cursos, pero ese mismo trabajo le van a sumar otra parte cuando cursen el módulo de tecnología y le van a sumar una última parte cuando cursen los modelos híbridos presencial y virtual. ¿Se entiende? O sea, es un trabajo que tiene 3 partes. Ustedes van a hacer ahora al 31 de agosto esta primera parte que va a tener que ver con la aprobación de estos 2 módulos. Pero nosotros decidimos en la diplomatura que no va a haber trabajos diferentes en cada uno de los cursos, sino el trabajo es el mismo que se va a enriquecer, le van a sumar una parte en el curso 3 y otra parte en el curso 4. ¿Está bien? Eso es para entender la dinámica del trabajo final de toda la diplomatura. Ahora vamos a estos 2 cursos. ¿Qué les pedimos? Que elijan un tema que vayan a enseñar en el primer cuatrimestre del año que viene, porque la idea es que lo que ustedes diseñen ahora, este año, en la diplomatura, lo pongan en la práctica al inicio del próximo cuatrimestre, digo del 2026, porque la diplomatura no la están terminando ahora, sino la están terminando, no me acuerdo si octubre o por ahí. Entonces, eligen un tema que ustedes querrían enseñar o tienen que enseñar el año que viene. Principios del año que viene, sí, Mauro, en el primer, lo posible, supónganse en el mes de abril, mayo. A partir del recorte que elijan, ¿sí? El pedido es que diseñen 2 alternativas, como si hicieran 2 planificaciones distintas sobre ese mismo tema que van a enseñar. ¿Está bien? Hago camino A y camino B, que podría ser cualquiera de las 2 alternativas que se puedan llevar a cabo para enseñar lo que quieran enseñar. Entonces ahí les pedimos que diseñen al menos 3 clases, puede ser que lo que ustedes vayan a enseñar les va a llevar 6 clases, no importa. Nosotros les pedimos un recorte de 3 clases, ¿sí? Esas clases implican diseñar, explicar qué van a enseñar, cuáles son los objetivos de eso que van a enseñar, cuáles son las estrategias que ustedes van a elegir, cómo van a evaluar eso, siempre desde la perspectiva de estar haciendo algo distinto a lo que hacen habitualmente, puesto en el marco de la innovación. Entonces, una vez que diseñan, van a justificar por qué esas propuestas ustedes las consideran innovadoras en el marco específico de su cátedra. Para argumentar eso tienen toda la bibliografía que hemos subido en el curso 1, lo que vamos a subir en el curso 2, de tal modo que, resumo, 2 propuestas para enseñar lo mismo, ¿sí? Donde haya despliegue de estrategias que sean innovadoras para esa cátedra, no innovadoras, relativo a la nada misma, sino sobre esas mismas, uno diría, en nuestra cátedra, esto es lo que estamos haciendo, para nosotros una innovación es cambiar esto por esta otra propuesta.
¿Sí? Primer resumen. Sí, María de los Ángeles. Consulto, es solo un tema, por ejemplo, yo elijo estrategias internacionales y después sobre ese mismo tema tengo que armar 2 clases sobre el mismo tema. Exactamente, es versión 1 y versión 2, como si nos dijeras, acá les doy 2 opciones en el menú de este restaurante, ¿no? Para ese mismo tema. Para esa misma plato de pastas. Sí. Pero de esas 2 formas, cada una tiene que tener 3 clases. Sí, sí. Así es, Okay. así es. Y entonces, acá, perdón, Andrés dice, ¿las 2 propuestas innovadoras? Sí, las 2 propuestas innovadoras. Y ustedes podrán decir, en esta propuesta priorizamos atender la masividad. En la otra dirán, priorizo no sé qué, ¿se entiende? O sea, ustedes la van a hacer, ¿no? Porque les pintó hacer una así, otra así, van a tomar decisiones respecto de eso, ¿sí? Y clases teóricas y prácticas combinadas, como lo vengan haciendo, como vengan trabajando en la cátedra, no les vamos a dar indicaciones sobre esto, ¿sí? Si en la cátedra trabajan clases teóricas y prácticas combinadas, avanzarán así, que es como un poco lo que, al menos desde nuestra experiencia, habitualmente es así, hay unas clases teóricas y unas clases prácticas que se articulan con las teóricas. Sería bueno poder hacerlo de ese modo, pero si la cátedra trabaja como por separado, háganla por separado. Nosotros no vamos a estar cuestionándoles eso, vamos a estar analizando lo que hagan, ¿sí? Virginia. Sí, o sea, 6 clases en total hay que diseñar. Claro, 3 y 3. sobre el mismo objeto de conocimiento, digamos, Sí, ¿está sí. bien? Como si fueran 2 versiones de la clase. ¿Cierto tiempo cada clase o...? Lo que tenga la realidad, ¿no? O sea... La idea original, digamos, con la diplomatura fue que esto se pueda llevar a la práctica, ¿está bien? Ustedes dirán, no vamos a llevar a la práctica las 2, ¿no? Seguramente van a elegir una u otra para llevar a la práctica, porque no van a enseñar 2 veces lo mismo. O por ahí tienen 2 comisiones diferentes y en una prueban una y en otra prueban la otra, ¿está bien? Sí, María Fernanda. Hola, ¿cómo están? Mira, una consulta, porque nosotros, por ejemplo, con el tema, nosotros por ahí un tema nomás se da en una sola clase y después la siguiente clase es otro tema. Ok. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, 2 propuestas, pero se va a llevar a cabo en una sola clase. Porque nosotros... Bueno, pero capaz puede ser una unidad. Claro, que tiene varios temas. Una unidad se da por clase. Ok. Bueno, a ver, la idea es que haya, o sea, la idea de la secuencia de 3 clases puede ser con 3 temas distintos, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Si Bien. ustedes dan una por, no pasa nada. ¿Está bien? Bien. Pero digo, sí, ya ahí estamos... ustedes verán cómo van a entramar eso, ¿no? Porque, claro, no podrían ser estancas. Escuchen, tenemos un foro de consultas, o sea, todas las preguntas que vayan queriendo pueden usar el foro. También acá les dejamos en el PowerPoint, no vamos a entrar en eso, pero en el próximo encuentro podemos, un modo también de diseñar. ¿Se acuerdan que hay muchas maneras de diseñar, de planificar? Entonces, este es un diseño en retrospectiva que empieza por la pregunta final. ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes, digamos, aprendan? Y a partir de lo que quiero que aprendan, quiero decir, a partir del final voy para atrás. Y entonces voy pensando cómo voy a saber que están aprendiendo y entonces qué actividades voy a hacer, qué estrategias voy a usar. Bueno, les vamos a ir dejando todo el tiempo a lo largo de este periodo que vamos a hacer el curso 2 como tips, como pistas, ¿no? Para que ustedes puedan ir planificando. No sé, la pregunta que tiene... Alguien tenía una pregunta y ahí me perdí. No, pero Vanessa, es para el mundo del futuro.
Que las propuestas de enseñanza... No me refiero al trabajo final, me refiero en general, ¿no? Estas iniciativas, cómo uno pondera si son exitosas o no. Pero bueno, por eso. De eso vamos a hablar, porque esto tiene que ver con los criterios de evaluación que están colgados en principio como criterios generales. Nosotros después vamos a ir sumando un instrumento más específico pero ya tienen los criterios de evaluación que van a orientar el trabajo que van a hacer. Pero después vamos a especificar con un instrumento como con más criterio eso. Pero eso es en el diseño. Después, para el año que viene en la implementación, vamos pasito a paso. ¿Está bien? Igual una sola cuestión que es teórica, Vane, y cerramos, ¿sí? Que la enseñanza provoque aprendizaje habla de que la enseñanza es con éxito, pero no estamos seguras de que haya sido una buena enseñanza, ¿sí? Porque el alumno puede aprender porque alguien le estaba pegando para que aprenda, y si no, no sé, lo hace, qué sé yo, la naranja mecánica, ¿no? O sea, podemos buscar un montón de ejemplos en eso, pero lo que sí las investigaciones dicen es que cuanto mejores sean las condiciones de enseñanza, más posibilidades van a tener los estudiantes de aprender. Por eso es que nos preocupa la enseñanza, ¿sí? Porque no tenemos garantizado que aún con la mejor planificación todos aprendan. Pero sí las investigaciones dicen que hay alta correlación entre mejoras de la enseñanza y mejores aprendizajes, sin relación de causa y efecto. Bien. Damos por finalizada la clase. Recuerden que hay un foro habilitado. Recuerden que tienen en ese foro, además de una tarea, hay otros textos que tienen que ver con recursos, con ideas, que no los pusimos por ahora obligatorios de lectura, pero vayan leyéndolos, porque ahí también van a encontrar ideas, ¿está bien?, para el trabajo. Bien, a los que empiezan sus vacaciones, felices vacaciones, disfruten, los envidiamos profundamente, porque por ahora no tenemos nosotras vacaciones, en algún momento sucederá, y nos envidiarán ustedes a nosotras. Así que descansen y seguimos virtualmente.